9:39 minutos de la mañana, Ángel Agudo Medina, ¿cómo estás? Encantado como siempre, ya sabes. Los miércoles siempre es mi cita. Es el día también de muchos espectadores que yo sé que están esperando. A ver si ya es miércoles y estando contigo trae al jardinero. Y nosotros encantados de que estén ahí. Exactamente, siempre. Bueno, ya saben ustedes que el teléfono está abierto para que ustedes puedan llamar, mandarnos si quieren ustedes una foto con la planta o si ustedes prefieren contárnoslo por teléfono. Bueno, vamos a hablar, y ya se lo he dicho yo adelantado antes de empezar el programa, de la abeja cortadora. Hoy en la redacción todo el mundo decía, nuestra realizadora Rosa, que la abeja cortadora, estábamos todos intrigados. Pues hoy vamos a hablar Está de liada también, ¿eh? Megachile centuncularis, que es lo mismo que decir abeja cortadora de hojas, o también conocida como abeja aserradora. Vamos a explicar de los daños que nos hace, porque sí que es verdad que es de las pocas cosas que nos podamos preocupar del jardín. Nos podemos preocupar más de un pulgón, que es un vector que nos va a hacer unos daños segundos más fuertes. Nos vamos a preocupar de una cochinilla, nos vamos a preocupar de una araña roja. Pero hay que decir que la abeja cortadora de hojas nos hace un daño que ahora explicamos por qué nos hace ese daño. Estético, sí que es verdad que si pillamos plantas más débiles o en plantas jóvenes sí que nos las puede debilitar más y nos puede acarrear más problemas, pero es uno de los problemas que menos tenemos que tener presentes en el jardín. Si te parece, vamos a explicar, Julia. Es una abeja que mide unos 2 centímetros. Es muy madrugadora cuando hace sus daños en las hojas, que explicamos que esos daños que nosotros apreciamos en las hojas son unos semicírculos muy simétricos que vemos sobre todo en hojas de rosales, glicinias, alibustres. Hay muchas plantas que sí que le gusta y son muy apetitosas para hacer ese daño, pero esos daños que nos hace la abeja cortadora de hojas o la abeja aserradora no son daños más que estéticos, puesto que lo utiliza esos trocitos para construirse sus nidos. También es conocida como abeja albañil, porque hace unos nidos con esos trocitos que va recortando, en los cuales luego ella hace sus puestas de huevos y con el polen, porque hay que recordar que también es agente polinizador, con lo cual no nos podemos olvidar de esa labor que hace al alimentarse de néctar y de polen, también es polinizador, con lo cual los tratamientos que ahora explicamos cómo hacer de repelente no sean los más agresivos, puesto que es polinizador de nuestro huerto y de nuestros jardines. Aparece por la mañanita temprano, recoge sus trocitos de hojas y va construyéndose sus nidos. En sus nidos hace sus puestecitas de huevos, uno en cada celda, y ahí también mete polen, néctar y polen. La vemos, ¿no? Sí, la vemos. Es como más negra. Pero es solitaria, es más negra y es solitaria. Es que ¿sabes lo que te digo? A diferencia de las abejas melíferas que hacen colonias, esta abeja es solitaria. Yo las he visto el año pasado, fíjate, pues ahora mismo es que no tengo aquí ninguna foto, si la buscara la encuentro. Bueno, pues el año pasado yo empecé a ver yo vivo en un piso, pues justamente el vecino de arriba, tengo el patio, ¿no? Salía al patio y veía al vecino de arriba, al lado de la ventana, una abeja rara negra, solica. Luego, otras dos, solica. Y yo buscaba y digo, pero ¿y esta abeja dónde tiene el panal? Y no lo encontraba. Nada. Negra. Además, utiliza para hacer sus nidos en paredes, en huecos de tallos, en paredes, en huecos de tallos. Debajo de las macetas también le gusta, o de jardineras. Por la noche se iba. Además, si ves su nido, lo va colocando simétricamente. Las mordidas, además, siempre, curiosamente, siempre se lleva trocitos semicirculares. También decimos esto para distinguir un poco los daños, sobre todo en los rosales por la falsa oruga del rosal, que también nos hace daños, y hay que distinguir porque la falsa oruga del rosal sí es más agresiva, y simplemente la abeja cortadora de hojas nos va a hacer ese daño estético, que sabemos que sí que nos hace daño en nuestros jardines porque no queremos que nos lo afeen, pero que realmente ella utiliza esos trocitos para su supervivencia y construirse sus propios nidos, nada más. No nos transmite nada de nada, y a la vez tiene esos beneficios que es polinizadora de nuestros huertos y de nuestros jardines. O sea que es bueno que la tenga allí. A ver, hombre, es que pasa de tener 3 como a ver 30. Si hablamos, Julia, por ejemplo, de en jardines con un alto valor ornamental, donde tengamos que mimar un poco todos eso, porque sí que es verdad que el daño estético está ahí presente, o en plantas, como bien decimos, jóvenes, o que haya un deterioro mayor, pues sí que debemos de tratar, pero siempre... ¿Y se pican? Pero siempre, no,
Ah, ¿no pican? No pican. Claro, a mí me llamaba también, fíjate qué cosas. Rara vez. Me llamaba la atención porque yo las veía ahí Nada, como nada. inmóviles, Rara vez te puede pegadas ahí, picar. digo, vaya abeja rara. Además, es inteligente porque, mira, su mayor actividad está en primavera-verano. Y es muy madrugadora y siempre actúa o suele actuar en épocas a primera hora de la mañana o cuando, Claro. cuando la mañana está más templada. Eso, y luego se pegan ya en no el las techo ves. y luego por la noche ya No las ves. desaparecen. Ahí Incluso a está. mediodía desaparecen. Siempre les gusta madrugar para coger sus Mañana voy a trocitos de madrugar nido. para verla. Ahí está. Mira, nuestro compañero Miguel en sus macetas de casa ve cómo le hacen nidos debajo de sus macetitas, construye sus niditos y hace esa especie. Es muy interesante lo que hace porque luego sella el nido, deja las puestas de huevos y deja el alimento dentro de ese nidito para que las larvas se puedan alimentar. O sea, es decir, construye su nido, Son muy hace inteligentes. sus puestas de Me huevos. encanta siempre, claro que me sí. apasiona el mundo de las abejas. Hace sus puestecitas de huevos, sella su nidito para protegerlo y deja el alimento para que luego esas larvas se puedan alimentar. Les vamos a contar a los espectadores cómo son esos bocados que mete en las hojas. Mientras tanto, ustedes vayan marcando el 925 28 87 91. Si prefieren ustedes mandarnos un WhatsApp al 660 37 39 30 y nos preguntan lo que ustedes quieran, porque yo sé que salen al jardín y se les ocurren miles de preguntas. Más preguntas que tenía. Yo tengo más preguntas. Es que me parece muy interesante el tema de hoy. ¿Cómo son los bocados esos de las hojas? Semicirculares, simétricos, muy simétricos. Además, O sea, como si los hiciéramos como medias lunas. Sí, sí. De la Como hoja, con la máquina de los agujeros. de fuera de la hoja, ahí hasta hacia adentro, haciendo semicírculos sin llegar al nervio central. El nervio central siempre lo dejan, curiosamente. Siempre hacen semicírculos y se llevan esos trocitos. Y los para beneficios construir ecológicos al final son por la propia polinización que ellas la llevan propia a cabo. polinización, claro. Hay que recordar Mantienen que esta nuestro jardín abeja vivo. se alimenta de néctar y Eso de es. polen y en esos pelitos que llevan en el abdomen va polinizando nuestras plantitas, con lo cual, ¿queremos repelerla? Sí. ¿Queremos matarla? No. Y para repelerla, ¿qué tenemos? Pues siempre utilizar esos productos que nos gusta, como por ejemplo cebolla, ajo, infusiones de ajo, cebolla, jabón potásico, siempre recurrir a aceite de Infusiones de neem. ajo y cebolla. Sí. O sea, he hecho una poquita agua a hervir. Cogemos, como siempre hemos dicho, una cabecita de ajo, por Una ejemplo. cabeza entera, vale. Ahí, lo ponemos a hervir unos 5 minutitos, extraemos todo lo del ajo Sí. y lo colamos, dejamos reposar, lo colamos, lo echamos en un litrito de agua y pulverizamos. Como repelente. O sea, ¿podría pulverizar yo la zona donde están colocadas? Sí, claro, claro. Que me da lástima. Pulverizarlo para repelerla, simplemente para repelerla. Para repelerla. Puesto que, recordamos, el daño es muchas veces estéticamente. Eso es. A no Pero ser la que verdad nos que no me pillen gusta. en plantas más débiles o plantas jóvenes, que el daño de la recuperación sea mayor. Y también el jabón potásico. Jabón potásico lo podemos utilizar. Siempre ¿También pulverizando? pulverizado todo. Vale. Siempre recurrir a remedios que nos puedan Cebolla y ajo lo voy a que hacer. puedan hacer de repelente sin dañar a esa abeja cortadora de hojas, puesto que la función que hace también es interesante de polinizar. Sí, parece mi casa ante las golondrinas y las abejas, guacu, guacu. Bueno, pero tienes ahí, no tienes lo peor, mientras no tengas No, araña bueno, roja, que es más exacto. temida, pulgones, que al final un pulgón lo vemos ahí más inofensivo, pero he dicho muchas veces que es un vector, no deja de ser un vector, un transmisor de enfermedades y de virus. Al final la abeja poliniza y a la vez se aprovecha, nos roba unos trocitos de esas hojitas para construirse sus nidos, no hay más. Simplemente el deterioro que puede hacer al llevarse esa masa foliar y deteriorarnos la planta, pero nada más. Nada más. Nuestra mejor amiga, la abeja cortadora. Bueno, vamos a atender a sus preguntas y seguimos después hablando de la abeja. La primera pregunta nos la hace Eugenia, desde Herencia. Ella tiene los geranios verdes y hermosos, pero sin una flor. Vamos a tener que hacer Hay un muchos día. geranios sin Vamos a flores tener este que año. hacer una sección de por qué nuestras plantas no nos florecen y verdad. explicar un poco ahí los motivos. Es verdad. Motivo número Y el uno. abono y todo, ¿eh? Motivo número uno. Es exposición al sol. Si nuestro geranio no tiene la suficiente exposición solar que necesita, las flores no aparecen. Nos crece muy verde, muy bonito, pero no aparecen las flores. Segundo, abonados, ese plan de abonados. Muchas veces nuestra planta no tiene los nutrientes necesarios que debe tener en el caso de las plantas de flor, como fósforo, potasa, y si no tiene los nutrientes necesarios, no inducimos a que esa planta pueda hacer esos botones y esas floraciones después. Y luego, otra manía que tenemos muchas veces es, vemos nuestro geranio que está muy afeado y hacemos una poda, y hacemos podas muy severas. Cuando hacemos podas muy severas,
cuesta recuperar el geranio, y a la vez que cuesta recuperar el geranio, si esa recuperación no va acompañada de un buen plan de abonado donde tenga esos nutrientes necesarios, también nuestro geranio se nos para. Es muy importante la primera que hemos dicho, la exposición solar. Si no tiene un mínimo de horas de sol, nuestro geranio no florece. Está muy verde, pero no florece. Conchi nos manda una foto. Vamos a ver la foto de Conchi. ¿La tenemos ahí la foto? Conchi. Conchi nos dice que tiene esa planta y que en unos días se le ha estropeado. ¿Qué puede hacer? ¿Qué planta es? Es muy común exponerlas a espacios más soleados y con esta ola de calor... Claro, es que tenemos miedo de ponerla al sol porque se secan. Claro, nos provoca esas quemaduras. Al final hay que recordar que, lo hemos dicho en otro programa, las quemaduras o las altas temperaturas junto con las quemaduras sí que es una amenaza para nuestras plantas. Hay que recordar que los 42 grados, al final, los tejidos de nuestras plantas y más plantas que nos pidan espacios más de semisombra sufren mucho más y podemos apreciar esos daños en las hojas. Pues a Sonsoles del Romeral se le ha secado el rosal. Le rima y todo. Sí. A Sonsoles del Romeral se le ha secado el rosal. ¿Qué hace? Pues nada, ahí... Dice que si lo puedo se espera. Valorar siempre hay que valorar. Cogemos un cuchillito, incluso con la uña, y hacemos una hendidura en los tallos, en 2 o 3 sitios, para valorar si tenemos verde dentro de ese tallito. Si está verde, lógicamente tenemos vida. Si hay vida, vamos a sanear el rosal, vamos a hacerle un despunte, no una poda muy... Por cierto, la flor de Pascua se ha muerto. Sí, no una poda muy severa, puesto que en esta época del año una poda muy severa no lo podemos hacer, y si se nos seca hasta el punto que se nos seque, cortamos donde veamos parte verde. Y a partir de ahí es importante, como bien decimos, ese plan de abonado para una planta que ha sufrido por un estrés o se ha secado por X motivos, recuperarla con un abono específico para cada una de nuestras plantas, que cada una tiene sus distintas necesidades. Vamos a ver una foto. A ver, María nos manda la foto. Dice María que le han regalado esta planta y que se le están secando las hojas. ¿Qué debe hacer? Vale, pues ahí le vamos a decir a María. Tenemos una drácena. Todas las drácenas les gusta dejar de secar el sustrato entre riegos. Si eso no ocurre y nos excedemos un pelín con el agua de riego, ocurren esas lesiones que vemos en las hojas, provocadas por hongos. Al final es tejido necrosado, tejido muerto, que viene por la acumulación de agua. Siempre en las drácenas, en todas, es mejor valorar y dejar de secar casi o completamente el sustrato entre riegos. Hoy va la cosa de rimas. Arturo en pepino tiene un mandarino. Ah, pues mira, esa me gusta también. Esa me gusta también. Me encanta, pero esto no lo preparamos en las llamadas en directo. Me encanta, eso me encanta. Eso me si gusta. Es que el jardín hace literatura. A ver, pues resulta que no tiene mandarinas. Vale, a ver. Y las hojas muy amarillas. Siempre. De Arturo. Cítricos, recordamos, son muy exigentes. Sufren el estrés de nuestro clima. Al final es muy interesante cuando tengamos cítricos tener ese abono que siempre decimos específico para cítricos con alto contenido en magnesio, por ejemplo, que requiere mucho el cítrico, y llevar un plan de abonado más continuo y siempre observarle de esas hojas amarillas por cochinillas, minadores de hoja, sila de los cítricos, valorar alguna plaga por ver eso. Si no, siempre que veamos hojas amarillas, siempre nos decantamos por excesos de riego o falta de abonado, siempre observando esas plaguitas que también nos pueden hacer esas decoloraciones en las hojas. Paqui de la Jineta tiene... Ahí ya me pillas. Ahí no rimamos, rimamos en adelante. Paqui tiene margaritas. Y resulta que las tiene, están verdes, han hecho su flor, pero luego secas. Vale, ahí, cuando se nos secan las flores, siempre para incitar... Pero que tiene flor, pero por abajo secas. Vale, pero ahí lo que vamos a hacer es, vamos a cortar... Verde por arriba, seca por abajo. Pues vamos a sanear. Muchas veces, ¿sabes por qué pasa eso? Yo también las tengo así. Pasa eso porque en su época no hicimos la poda correspondiente. Al final, claro. Si nosotros no hacemos esa poda baja, que siempre decimos que nos gusta hacer a las vivaces, sí, pues si te gusta salvaje tiene que estar así como están. Si le hacemos esa poda severa, que dejamos 4 deditos o 3 deditos del suelo para que se forme otra planta compacta, si eso no lo hacemos, tenemos la planta del crecimiento del año, que está así, todo pelado de hojas o de hojas feas secas, y luego nos empieza a brotar a partir de aquí. La pobrecita, nada, ahora nada, simplemente ahora cuando pase el calorcito de septiembre, le podemos hacer un pinzadito para conseguir que nos haga otra floración, y luego ya en la época de
marzo, a principios de marzo, a mediados, cuando estemos aquí para contarlo, de esa poda de las O sea, vivaces. ahora tiene que verlas así, Ahí, y yo también. Eso secas. es consecuencia de una no poda, una No poda hemos que hecho no la hicimos tarea, amiga de la jineta. en su época adecuada. No lo hemos hecho. Bueno, pues lo confesamos, no lo hemos hecho. Claro, no pasa nada, se puede hacer el Nos año puedes que viene. perdonar, lo vamos a conseguir para el año que viene. Josan tiene otra pregunta y Josan nos dice que qué le pasa a su cóleo. Pues ahí tenemos que decir que está bastante tocado. Probablemente hayamos tenido excesos de riego y nos provoca ese debilitamiento de esos tallos, con lo cual ahí tenemos que regar menos y tratar con un fungicida. Y ese tallito que tenemos de arriba hay que despuntarle, hay que cortarle para ver si incitamos a la planta, al cóleo en este caso, a que haga más brotación. Pero ahí tenemos un problema de debilidad del cóleo que también conviene hacerle ese abonado para recuperarle y darle fuerza. Está un poco débil el cóleo. Bueno, venga, vamos a echarle algo y a ver si Sí, se espabila. claro Marisa que sí. sabe dónde nos llama, desde Yeles. Ella tiene un ficus. Benjamina. Ficus, Benjamina, como nuestro Benji, pero en femenino. Benjamina. Y se le están cayendo las hojas al ficus. Vale, hemos comentado muchas veces ficus de hoja pequeña, ficus benjamina, ficus daniele, ficus ginseng. Todos los ficus de hoja pequeña son muy sensibles a los estrés. Cuando hablamos de Y ahora estrés estamos en hablamos estrés a tope. de estrés hídrico o falta o exceso de cambios de temperatura y corrientes de aire. Esos tres factores son muy importantes. Si vamos, es que te diría, no te voy a decir que es imposible porque ahí no te voy a poner la palabra imposible, pero te diría que es muy difícil que tú compres un ficus, donde lo compres, te lo lleves a casa y no te tire algo de hoja. Es que yo te voy a decir, no te voy a poner la palabra imposible, pero es muy difícil. Porque simplemente el estrés del traslado Claro, ya simplemente el estrés del cambio de sitio ya Fíjate, provoca qué que te délica. tire algo de hoja. Eso siempre ocurre en todos los ficus de hoja pequeña. Son muy sensibles a esos tipos de estrés y cuando alguno de esos estrés está presente nos hacen esa pequeña defoliación, que ya te digo, puede ser también por el estrés hídrico del agua. El regarlos más hace que nos tire la hoja y la falta y el que no tengan un poco ahí el ten con ten también nos la tira. Vamos a ver una foto, nos la envía Sol. Esta foto que dice Sol, que si puedes contarle lo que es esto. Pues ¡Ay, ahí, esto es mira, la abeja serradora! es que nos viene Sol, muchísimas gracias. ¿Ha visto? Por mandarnos Oye, esa- dame la enhorabuena que lo adivinado. Claro que sí, muy bien. Después de 11 años muy bien. de clase de Claro jardinería. que sí. Abeja serradora. Vemos esas mordidas como son semicírculos, que son como muy simétricos. Pues cuando veamos eso en nuestro jardín, nos tenemos que alarmar, pero no tanto, como si fuese otra plaga más Parece temida. como la máquina de hacer agujeros, o sea que sí, cuando te ves los agujeros de las exactamente. hojas tienen Además una es que forma. ves un rosal Son muy atacado y perfectos. está todo perfecto. Y si te das cuenta, jamás... Esto lo mira, tenemos todos, mira, dice Julia, yo lo tengo y yo también, Julia. Teníamos una mordida que llegaba justo al nervio central, pero nunca se llevan el nervio central. Siempre cogen trocitos de hoja Trocitos. sin, curiosamente, ¿Qué llevarse dices? el nervio central. Y son muy curiosas porque luego lo van formando todo por capitas, construyendo su nido y cerrándolo completamente. Pero la planta no va a morir. Nada. Nunca, o sea, que eso también es Lo importante que lo digamos. Lo único, único que es lo que la- único que pero sí, están hasta graciosas las hojas. lo único que sí que resaltamos Yo tengo es eso. ese daño estético de nuestra planta y que en plantas muy débiles o plantas jóvenes, que juntemos ahí la debilidad con la planta joven, sí que le puede afectar más negativamente. Si no, no hay problema. Ya te digo, por ejemplo, una planta que le gusta y que les encanta, que le chifla, aparte del rosal, que el rosal es la principal, son los lilos. Los lilos, todas las hojas de los lilos aparecen con esas mordidas semicirculares, muy simétricas de la abeja cortadora. Pues desde Villaseca, de la Sagra, aquí en la comarca de la Sagra nos llama Nieves. Ella tiene un jazmín y se le está secando el jazmín, no le florece. ¿Qué puede hacer? Vale, ahí tenemos que observar, Julia, cuando estamos en esta época del año, con estas temperaturas elevadas, es crucial el manejo del riego. Como reguemos en exceso, que nos gusta, en vez de valorar el suelo, regar por la inercia que nosotros tengamos como tal, al final vamos a tener consecuencias muy negativas en nuestra planta, con lo cual vamos a sanear todo eso que se nos ha secado y siempre vamos a valorar que nuestra tierra esté aireada antes de echarle el agua, porque si no hacemos 3 riegos mal dados y nuestra planta sufre hongos y creamos ahí mucho apelmacén en la tierra, etcétera. Y siempre cuando tengamos problemas de ese exceso de riego, recordar que 5 o 10 mililitros de agua oxigenada por litro de agua, hacemos un rieguecito para oxigenar, valga la redundancia, ese sistema radicular
que en algunos motivos, por colarnos de agua, hemos encharcado y hay poritos de aire llenos de agua. Exactamente. Pues Angelines nos llama también y nos manda esta foto, nos escribe Angelines. Dice que tiene esta flor de Pascua y no sé si debe trasplantarla. Y la tiene preciosa, qué suerte. Bueno, vamos a decirle a Angelines que enhorabuena, porque llegar ahí Enhorabuena, a esta Angelines. época del año con la poinsettia que sabemos que es delicada pero y preciosa. llegarla así, enhorabuena, lo primero. Y sí, es la época de trasplantarla, lo puedes hacer perfectamente. También le gusta el calorcito. Sobre todo, a la hora de trasplantar ahora hay que tener en cuenta ese manejo del riego. Nos va a pedir algo más de humedad, pero no nos va a pedir encharcamiento. Que hay en ese pasito es donde cometemos el error muchas veces. De la humedad al encharcamiento hay un pasito muy corto, pero sí la podemos trasplantar siempre a un volumen el doble tamaño que tenemos y utilizar un sustrato ligero para evitar encharcamientos en el sistema radicular. Ángela Agudo Medina, muchísimas gracias. Gracias muy a interesante vosotros. la sección hoy, como siempre, pero nos ha parecido muy interesante porque seguramente que casi todos tenemos esas mordidas de la abeja serradora y no lo sabíamos. Sobre todo, Y yo viéndola ahí ahí está, digo, sobre ¿y todo estas por lo que abejas? nos viene bien es para saber que esa plaga, la abeja serradora, es una plaga que debemos de controlar, pero no tenemos que temer tanto como otras plagas. Es amiga nuestra. Vamos descartando. Ángel, nos vemos Gracias. en Flower Lover. Claro que sí, Muchísimas siempre Flower gracias. Lover. Un beso Un enorme. besito.